Buenas noches, somos el grupo número 8 y en esta ocasión vamos a exponer la unidad 14, transporte en una cadena de suministro. Bueno, en primer lugar es importante conocer el rol del transporte en la cadena de suministro. Bueno, el transporte hace referencia a ese movimiento del producto desde que inicia la cadena de suministro hasta que llega al consumidor final. Asimismo, el transporte es un componente significativo de los costos en los que se incurren durante la cadena de suministro. El libro citaba un ejemplo de Amazon que, tratando de reducir sus costos, lo que hace es que utiliza transportistas para poder centralizar sus inventarios y operar con pocas instalaciones. Bueno, también el libro mencionaba que hay 4 partes fundamentales en el transporte que tienen diferentes perspectivas. La primera es el expedidor, que es la parte que requiere que se mueva el producto entre dos puntos de la cadena de suministro, que en nuestro caso, citando el ejemplo anterior, sería Amazon. Ellos, como les dije, están enfocados en reducir los costos y en tener una capacidad de respuesta rápida hacia el consumidor final. También tenemos al transportista, quien es el que traslada el producto de un punto a otro. Tenemos a los propietarios y operadores de infraestructura, que ellos están enfocados en cambio en invertir en nuevos activos, en nuevos camiones, en nuevos aviones, para así poder sacar la máxima rentabilidad de esos activos. Y también tenemos organismos que se encargan de regularizar o de establecer políticas de transporte a nivel mundial. Bueno, también nos mencionaba el libro los medios de transporte y sus características de desempeño. Tenemos el medio de transporte aéreo, donde siempre hay un costo fijo de infraestructura y de equipo, un costo de mano de obra y de combustible que depende del vuelo y un costo variable que depende de los pasajeros. Esto hace que estos costos sean súper elevados, es decir, que es bastante caro y también es uno de los medios de transporte más rápidos. Por esta razón se lo recomienda para embarques urgentes. También tenemos el transporte de paquetería, que es muy usado hoy en día por los negocios en línea. Ellos transportan paquetes pequeños desde cartas hasta embarques de hasta 150 libras. También tenemos los camiones de carga, que son los más usados a nivel mundial y también son un poco más caros que el ferrocarril, pero llegan en menor tiempo y algo muy importante es que recogen los paquetes en el domicilio. Y también tenemos lo que es el ferrocarril, que en realidad lo usan mucho en Estados Unidos para paquetes muy grandes, muy pesados, de gran densidad, pero que también tienen que recorrer largas distancias porque es un poco más económico. También tenemos lo que es el transporte acuático, que es muy usado a nivel global para lo que son exportaciones e importaciones. Entonces dice que el 78% del transporte internacional de mercancías se lo hace a través del transporte acuático. Es de bajo costo y es para grandes cargas. Así también en Estados Unidos han implementado un medio de transporte por ductos, donde transportan petróleo crudo, productos refinados de petróleo e incluso el gas natural. También tenemos por último el intermodal, que se trata de una combinación de distintos medios de transporte, por ejemplo, un camión de carga, un barco y un ferrocarril. Lo que se busca con esto es poder reducir lo máximo que se pueda los costos. Bueno, continuando con el tema de infraestructura y políticas de transporte, tenemos que la infraestructura de una red de suministro puede estar compuesta ya sea por carreteras, puertos marítimos, aeropuertos, puertos fluviales, redes ferroviarias, etcétera. Y que estas pues en sí ejercen un papel importantísimo, ya sea en el transporte y también en el crecimiento de un país debido al comercio que se puede dar gracias a esto. Tenemos como ejemplo el caso de Estados Unidos y China. En Estados Unidos, por ejemplo, en el año de 1850 se comenzó con la construcción de las vías férreas y dentro de 20 años ya todos los Estados Unidos estaban conectados por dicha vía. Tenemos pues que se formó un monopolio con altísimos precios. Se intentó controlar un poco esto en el año ya de 1890 debido a quejas de agricultores y de otras personas que eran usuarias de dicho medio de transporte. Se creó primero la Interstate Commerce Commission, que lo que intentaba era pues regular estos temas en función del comercio que se daba entre los estados. Sin embargo, los propietarios de ferrocarriles respondieron con la creación de cárteles y la imposición de sus propias reglas, lo cual llevó a que el Estado interviniera ya con la ley de antimonopolio Sherman. Por 50 años se mantuvo pues súper regulado esto, hasta que en el año de 1940 empezaron pues, a haber dificultades financieras ya para las empresas que trabajaban con los ferrocarriles, lo cual llevó pues a que se les exoneren de ciertas regulaciones antimonopólicas.
En 1980 se da el Staggers Rail Act, que fue ya la desregulación completa de este medio de transporte, lo cual llevó de hecho a un mejor desempeño y el uso incrementado pues, de las ferrovías. Tenemos pues que podemos extrapolar de aquí que se justifica la regulación estatal ante la naturaleza inherentemente monopólica de una infraestructura de transporte. Puede ser no solamente el caso de una ferrovía como aquí, sino también las carreteras, puertos marítimos, todo lo que tenga pues intervención estatal debería ser súper regulado, especialmente pues si no existe el libre mercado como para poder que las fuerzas del mercado regulen estas acciones. Tenemos como para ilustrar también el precio, pues, tenemos para ilustrar también, pues, lo que sucede cuando se utilizan las carreteras como tal. Lo que hace el peaje es prácticamente, pues, regular esto. Como podemos observar aquí en el precio, en función del precio del viaje y la tasa de flujo vehicular, tendríamos que a un precio sub cero y existe pues una cantidad sub cero de demanda, mientras que si se incrementa este precio, pues obviamente se reduce la cantidad demandada, es decir, la tasa de flujo vehicular que va a haber en dicha carretera, como ya mencionamos. La idea principal de todo esto es que pues sin una cuota de congestionamiento obviamente va a existir sobreutilización de dicha infraestructura, esto va a llevar a que obviamente pues se vaya depreciando mucho más rápido. También va a llevar a que pues que de hecho se incrementa el costo marginal de esto debido a que muchos más carros van a estar utilizándolo y obviamente va a subir el costo para la sociedad en general. Listo, con las opciones de diseño para una red de transporte, lo principal es responder tres preguntas. Para empezar, se debe saber si el transporte va a ser directo o va a existir algún tipo de intermediario, un sitio intermedio, como se le dice. Aparte, se debe ver si existe un sitio intermedio, pues si se va a almacenar el producto o solamente se va a usar como para un lugar de reparto directo. Y finalmente, pues debe cada ruta entregar a un solo destino o a múltiples destinos en un recorrido rutinario o lo que se denomina milk run. Tenemos para empezar, pues el primer diseño que se tendría sería el de una red de embarque directo a un solo destino. Como podemos apreciar en el gráfico de aquí, un proveedor distribuye directamente a cada una de las ubicaciones que se están dando. Se dice pues que los embarques llegan de forma directa, esto permite la eliminación de almacenes intermedios y da pues mucha mayor simplicidad de operación. Obviamente suben los costos de inventario también. La decisión respecto al embarque es local. El tiempo de transporte es súper corto, se justifica con una demanda muy grande porque obviamente toda la demanda va a llenar un solo camión. Esto se da principalmente pues en casos de almacenes muy grandes. Tenemos como ejemplo Home Depot, que lo que hacía era pues al principio llenaba un solo camión y después iba repartiendo a cada una de sus ubicaciones cercanas. En segundo lugar tenemos el embarque directo con recorridos rutinarios. Como ya dije previamente, el milk run se entrega de un proveedor a múltiples detallistas o de múltiples proveedores a una sola ubicación. Este tipo como de consolidación permite reducir los costos de transporte como tal. Se emplea cuando la demanda individual es pequeña, pero las ubicaciones están muy cercanas entre sí. Tenemos, por ejemplo, el caso de Frito-Lay, que utiliza esto pues para distribuir a sus tiendas, y de Toyota, que lo que hace pues lo mismo. Básicamente, como Toyota intenta mantener su sistema just in time, lo que hace pues es distribuir sus piezas entre cada una de las ensambladoras que están cercanas a su fábrica como tal. Tenemos todos los embarques vía centro de distribución intermedio con almacenamiento. Aquí pues ya estamos empleando, como se dice, un centro de distribución. Tenemos que este almacenamiento pues se mantiene ya en inventario hasta que los compradores requieren que se envíen sus ubicaciones. Esto se justifica con grandes embarques de entrada y cuando es pues un poco imposible coordinar los embarques de salida de forma rápida. Se puede lograr, bien se ha dicho de paso, pues economías de escala en este medio de transporte. Una de las tiendas que utilizan bastante esto es W. Grainger, que lo que hace es, como se mencionaba, pues consolida todos los pedidos y luego los va enviando a cada ubicación respectiva. Todos los embarques vía punto de tránsito intermedio con reparto directo. Es similar a la opción anterior, pero ya no se deja en almacenamiento, o sea, no hay inventario. La entrada son productos de un solo proveedor para que se van a llevar a varias ubicaciones, y la salida, pues, es un camión con producto para una sola ubicación que ya lleva todos estos pedidos de los proveedores individuales. Esto da como lugar, pues, al poco inventario, un flujo mucho más rápido en la cadena de suministro.
Empresas que lo emplean pueden ser Walmart y Peapod. El caso de Peapod es bastante interesante porque Peapod lo utilizó pues para llegar a unos suburbios mucho más alejados de la ciudad de Chicago. Ellos tenían un centro de distribución grande, pero la distancia era también bastante grande. Entonces lo que hicieron pues fue establecer estos puntos de tránsito intermedio donde llegan los groceries, los víveres, y entonces pues se van distribuyendo ya en camiones individuales que están destinados solo para esa ubicación. Como punto 5 tenemos el embarque vía centro de distribución utilizando recorridos rutinarios. Es lo mismo, pues, o sea, similar a tener el centro de distribución, pero ya estos pues ya salen, estos recorridos ya son rutinarios, como se menciona, de una ubicación a otra, pueden regresar incluso al centro de distribución. Pueden ser empleados con lotes pequeños, reducen los costos también al consolidar dichos embarques. Empresas que lo emplean, pues puede ser 7-Eleven Japan, Peapod también, Oshkosh B'gosh, que es pues una marca de ropa para niños, que lo que hace básicamente es pues consolidar todo para una sola ubicación y ya luego va enviando ya sea a sus tiendas o a sus distribuidores que están ubicados en cada uno de estos locales, ¿no? Una red adaptada, finalmente, pues se dice que es la combinación apropiada de todos estos modelos que se ha visto previamente, le permite reducir los costos a la vez que incrementa la capacidad de respuesta de la empresa. Pueden ser ya sea repartos rutinarios, repartos directos, se puede utilizar el tránsito intermedio, no se puede utilizar, también puede incluso llegar a utilizar pues ya intermediarios como más externos que serían los transportistas de paquetería. Se utiliza principalmente pues cuando hay alta demanda el envío directo y cuando la demanda es muy baja la consolidación, lo que permite pues ahorrar los costos también. Sí cabe mencionar que requiere una inversión significativa en tecnologías de información porque la coordinación debe ser extremadamente exhaustiva con el fin pues de tener la capacidad de respuesta que bien se menciona. En la siguiente tabla pues vemos algunas de las ventajas y desventajas. Lo que cabe mencionar es pues como se decía, va de menor a mayor prácticamente la complejidad que requiere la coordinación. La red adaptada siempre va a ser muchísimo más compleja, pero también va a permitir un mejor ajuste a las necesidades, ya sea del producto y de las tiendas individuales, mientras que el embarque directo pues es muy simple de coordinar, esa es una de las grandes ventajas, pero también pues tiene un gasto de recepción bastante significativo, altos inventarios. Los embarques vía centro de distribución central, pues en cambio tienen un bajo requerimiento de inventario, bajo costo de transporte también debido a la consolidación que ya se ha mencionado, pero pues la complejidad de la coordinación también se incrementa bastante. A continuación, mi compañero Diego va a ampliar el tema pues con un ejemplo. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de los trueques y concesiones en el diseño de transporte. Básicamente, todas las decisiones de transporte tomadas por los expedidores en una red de cadena de suministros como tal deben considerar ciertos efectos, los cuales están considerados los costos de instalaciones, procesamiento, el costo de coordinar las operaciones y el nivel de capacidad de respuesta de los clientes. Vamos a poner un claro ejemplo, en este caso Amazon emplea transportistas de paquetería para entregar cada uno de los productos en los cuales hay ofertas a través de sus redes sociales, perdón, de su red online como tal, o su página web, lo que incrementa el costo de transporte como tal, ya que está tercerizado, pero le permite centralizar sus instalaciones y reducir los costos de inventario debido a que ellos tienen grandes instalaciones donde tienen sus puntos de distribución. Además de esto, si Amazon desea reducir sus costos de transporte, debe sacrificar la capacidad de respuesta que tiene con sus clientes, puesto que esto es lo que de una u otra manera hace que Amazon sea atractivo por parte del mercado o por consiguiente aumentar el número de instalaciones o el inventario disponible dentro de cada una de sus instalaciones. El costo de coordinar como tal operaciones es difícil de cuantificar como tal. Entonces los expedidores deben evaluar distintas formas u opciones de transporte en términos de los diversos costos e ingresos que se tienen. Básicamente los gerentes deben considerar las siguientes concesiones que podemos ver a continuación, que son concesión entre los costos de transporte e inventario, concesión entre el costo de transporte y la capacidad de respuesta del cliente. Básicamente, para hacer un breve análisis, cuando hablamos de la concesión entre los costos de transporte e inventario, significa como tal cuando se diseña una red de cadena de suministros y se toman dos tipos de decisiones fundamentales en relación con la misma cadena como tal. En este caso, la elección del medio de transporte y la agregación de
del inventario como tal. Además de esto, podemos hablar un poco acerca de la elección del medio de transporte. Esto es muy importante ya que es una decisión que va a afectar a la parte de la operación de una cadena de suministro. Entonces, estas decisiones con respecto a los transportistas de una compañía que una compañía contrata es una decisión que tiene mucha congruencia o mucha relación con respecto a la planeación. Mientras que la elección del medio de transporte para un envío particular es una decisión operacional como tal. Además de esto, podemos empezar a también conceptualizar un poco un pequeño ejemplo con respecto a estos trueques de concesiones en el diseño de transporte. Un claro ejemplo, para ser muy breve, es Eastern Electric, que es un ejemplo que vamos a citar ahora, el cual es muy importante, fabricante de electrodomésticos con una planta en el área de Chicago. Le compra a una empresa localizada cerca de Dallas todos los motores para sus aparatos. Entonces, actualmente ellos compran 120,000 motores de esta empresa cada año a un precio de $120 por motor. Como podemos ver, en esta tabla se clasifican los medios de transporte en términos de desempeño de la cadena de suministro. Ferrocarril, paquetería, aéreo, acuático, etc. Entonces, para básicamente comprender este ejercicio, la propuesta de ellos requiere un envío mínimo de aproximadamente 20,000 libras o 2,000 motores. El tiempo de espera de reabastecimiento en este caso como tal es de L igual a 5 más 1, que es igual a 6 como tal, para un tamaño del lote de Q, que sería 2,000. Entonces empezamos a hacer un poco el ejercicio, y como podemos ver, tenemos 2,000 sobre 2, que es 1,000 motores, el inventario de seguridad sería 986 motores, el inventario en tránsito es 1,644 motores, el inventario promedio total es 3,630 motores, y como tal, el costo de retención anual utilizado en AMR es $108,900 como tal. Básicamente este ejercicio lo vamos a topar superficialmente porque posteriormente mis compañeras lo van a terminar de explicar. Una de las cosas también importantes es la agregación del inventario como tal. Las compañías pueden reducir significativamente el inventario de seguridad que requieren si agregan físicamente los inventarios en un lugar como tal. El costo de transporte también se incrementa cuando se agrega el inventario. Entonces, la mayoría de los negocios en línea utilizan regularmente este tipo de tercerizadoras con respecto al transporte, pero obtienen una ventaja competitiva sobre sus competidores con instalaciones en muchos puntos dentro de una ciudad como tal, o en muchos lugares como tal. Entonces, en este caso, para poner nuevamente el enfoque de Amazon, Amazon es una empresa la cual se ha enfocado en reducir sus costos de instalaciones e inventario al mantener inventarios en algunos almacenes, mientras que otras empresas como tal tienen que mantener inventario dentro de sus tiendas. Entonces, como tal, esa es la reducción o la diferenciación que tiene en este caso Amazon. También podemos, como un punto clave, definir que las decisiones de agregación del inventario deben tener en cuenta los costos de inventario y el transporte como tal. La agregación del inventario debemos recordar que reduce los costos de la cadena de suministros. Y si el producto tiene una alta razón de valor a peso, una alta incertidumbre de la demanda o además un bajo costo de transporte, lo más probable es que los pedidos de los clientes sean grandes. Entonces, si un producto como tal tiene una baja razón de valor de peso, una baja incertidumbre de la demanda, un gran costo de transporte o pedidos, la agregación del inventario puede incrementar los costos de la cadena de suministros como tal. Ahora, concesión entre el costo de transporte y la capacidad de respuesta ante el cliente. El costo de transporte en que incurre una cadena de suministros como tal está ligada estrechamente al grado de la capacidad de respuesta de la cadena que pretenda proporcionar como tal. Entonces, si la capacidad de respuesta de una empresa es alta y envía todos los pedidos al día siguiente de recibirlos, los envíos de salida serán pequeños y el resultado es un alto costo de transporte. Básicamente
porque a pesar de que hay un alto grado de rotación con respecto a la entrega de los inventarios de los pedidos, va a haber, por ende, un alto costo de transporte porque los envíos se hacen paulatinamente y no se espera a que haya bastantes envíos como para hacer este tipo de logística. Si reduce su capacidad de respuesta y agrega los pedidos durante un horizonte de tiempo más largo antes de enviarlos, esto va a permitir que los costos se disminuyan porque el transporte no va a ser tan recurrente. La agregación temporal como tal es el proceso de combinar pedidos a lo largo del tiempo. Entonces, esto es básicamente lo que se hace para la reducción de los costos como tal. Por último, podemos ver en la siguiente tabla las condiciones que favorecen la agregación o desagregación. En este caso, agregado o desagregado. Los costos de transporte cuando es bajo el agregado y desagregado alto. Incertidumbre de la demanda, costos de retención, tamaño del pedido del cliente, entre otros. A continuación, mi compañera va a explicar un sinnúmero de... va a proseguir con la exposición. Gracias. Buenos días, mi nombre es Maite Aguirre y yo les voy a hablar sobre la concesión entre el costo de transporte y la capacidad de respuesta ante el cliente. Bueno, el costo de transporte en el que incurre una cadena de suministro está estrechamente relacionado con el grado de capacidad de respuesta que la cadena tiene para proporcionar. Bueno, si la capacidad de respuesta de una empresa es alta, entonces los envíos de salida serán pequeños y el resultado es un alto costo de transporte. Y si se reduce la capacidad de respuesta, entonces la empresa será capaz de exportar economías de escala e incurrir en costos de transporte un poco más bajos debido a los envíos grandes. Transporte adaptado. El transporte adaptado es el uso de diferentes redes y medios de transporte basados en las características del producto o también las características del cliente. La mayoría de las compañías o las empresas venden una variedad de productos a diferentes tipos de consumidores en diferentes tipos de segmentos de mercado, por lo que una compañía puede satisfacer las necesidades de los clientes a un bajo costo utilizando un transporte adaptado para proporcionar asimismo la elección del transporte adecuado con base a las características del cliente y del producto. El cliente puede ser grande o puede ser pequeño. Con respecto al transporte adaptado según la densidad y la distancia del cliente, una de las cosas más importantes que una empresa al diseñar las redes de transporte es que la empresa debe considerar la densidad y la distancia que tiene el cliente con respecto a su almacén o su fábrica. Las opciones de transporte ideales basadas en la densidad y distancia se muestran en la siguiente tabla. Bueno, cuando una empresa atiende una alta densidad de clientes cercanos al centro de distribución, es mejor que la compañía tenga a disposición de flota de camiones, es decir, transporte, ya para utilizarlos en los recorridos que se originen en el centro de distribución para abastecer a los clientes. Si la densidad de clientes es alta, pero la densidad de la distancia del almacén es grande, no vale la pena realizar este tipo de recorridos desde el almacén, ya que los camiones estarán vacíos y recorrerán una larga distancia en el viaje de regreso. En tal situación es mejor utilizar un transportista público con grandes camiones para transportar los envíos a un centro de entregas directas cercano al área en donde se encuentran los clientes, donde los envíos se cargan en camiones más pequeños que entregan el producto a los clientes mediante recorridos rutinarios, ¿ya? Pasando un día, pasando 2 días. En este caso, una de las mejores opciones sería que la empresa no tenga su propia flota. Bueno, con respecto al transporte adaptado según el tamaño del cliente, a los clientes grandes se les puede abastecer un transportista que llegue con cargas grandes, en tanto que los pequeños se los abastece con transportistas de menores cargas o recorridos rutinarios. ¿Ya? Al utilizar recorridos rutinarios, un expedidor incurre en 2 tipos de costos. El primer tipo de costos es el transporte basado en la distancia y en la distancia total, claro, de la ruta. Y también otro tipo de costos es el costo de la entrega basado en la cantidad de entregas. Ya, el costo de transporte es el mismo independientemente de qué cliente sea, si el cliente sea chiquito o sea un poco más grande. Pero una recomendación es que si se tiene que hacer una entrega a un cliente grande, se tienen que incluir otros clientes pequeños en el mismo camión para poder ahorrar el costo de transporte. Sin embargo, para cada cliente pequeño, el costo de entrega por unidad es mucho más alto en comparación con clientes grandes. Por lo tanto, no es óptimo entregar a clientes pequeños y grandes con la misma frecuencia al mismo precio.
Ya, las empresas pueden dividir también los clientes en grandes, pequeños y medianos, con base en la demanda de cada uno de ellos y la frecuencia óptima de visitas. También se los puede evaluar con base en los costos de transporte y entrega, ¿ya? Por lo que se puede diseñar recorridos rutinarios adecuados combinados clientes grandes, medianos y pequeños, como lo acabo de mencionar anteriormente. Con respecto al transporte adaptado según la demanda y el valor del producto, el grado de agregación del inventario y los medios de transporte utilizados en la red de la cadena de suministro debe variar, y el valor del producto, como se muestra en la siguiente tabla. Ok, en la siguiente tabla podemos ver que el inventario del ciclo del producto de alto valor con alta demanda se desagrega para ahorrar en los costos de transporte, ya que esto no permite que los pedidos de reabastecimiento se transporten en un menor costo. Para productos con alta demanda de valor bajo, todos los inventarios deben agregarse y mantenerse cerca de los clientes para reducir los costos de transporte. Asimismo, para productos con baja demanda y alto valor, todos los inventarios deben agregarse para ahorrar en los costos de inventario. También para productos de baja demanda con valor bajo, los inventarios de ciclo pueden mantenerse cerca del cliente y los de seguridad agregarse para reducir los costos de transporte al mismo tiempo de que se aproveche la agregación. ¿Ya? Es así como los inventarios de ciclo se reabastecen por medio de un transporte barato para ahorrar los costos de traslado. Bueno, aquí con respecto al rol de la tecnología de la información en el transporte, el uso de este tipo de softwares manejados por tecnologías de información es utilizado para determinar las rutas de transporte adecuadas y cómo se pueda aplicar esto o la tecnología de información a estas rutas, ya que este software considera la ubicación de los clientes, el tamaño del envío, también el tiempo de entrega, la información sobre la infraestructura del transporte, etc. ¿Ya? Estos datos se formulan con problemas de optimización, cuya solución es un conjunto de rutas y una lista de paquetes para que cada vehículo pueda minimizar los costos de entrega, al mismo tiempo de satisfacer aquellas restricciones que puedan tener en el transcurso de la entrega. Las tecnologías de información también intervienen en el uso del sistema GPS, que es la localización global, para rastrear en tiempo real la ubicación del vehículo. Esto se hace más para saber en qué estado está el vehículo, cuánto tiempo se demora y a partir de eso hacer mejoras de entrega. Bueno, administración del riesgo del transporte. Hay que considerar tres tipos principales de riesgos cuando se transporta un envío mediante un envío por medio de nodos de red, ¿ya? Entonces, el primer riesgo es que el envío se retrase, el segundo riesgo es que el envío no llegue a su destino debido a fuerzas externas, y el tercer y último riesgo es el riesgo de material peligroso. En cada caso es importante identificar los orígenes que tiene cada riesgo y sus consecuencias para poder plantear estrategias de mitigación que sean adecuadas y óptimas. ¿Ya? Cuando el congestionamiento es la causa principal de un retraso, las estrategias de mitigación incluyen poder acercar el inventario al destino lo más pronto posible, en el cual se pueden utilizar también carriles alternativos o construir un amortiguador en el tiempo de la espera. ¿Ya? También los retrasos por congestionamientos pueden mitigarse al diseñar una red de múltiples rutas hacia el destino y cambiando las rutas en el tiempo real con respecto a cómo va avanzando el congestionamiento del camión en este caso. Bueno, toma decisiones de transporte en la práctica. El primero es alinear las estrategias de transporte con la estrategia competitiva. Esto es muy importante porque los gerentes deben asegurarse de que la estrategia que tenga el transporte apoye la estrategia competitiva de la empresa y así poder diseñar incentivos funcionales para apoyar o que esto ayude a alcanzar el objetivo que tiene la compañía. Como segundo punto es considerar el transporte interno y el subcontratado, ¿ya? Los gerentes deben considerar esta combinación y deben asegurarse de que esta combinación sea apropiada para poder tener un equilibrio entre el transporte subcontratado y el transporte que tenga la empresa, de acuerdo a las necesidades que desea satisfacer de los clientes y de los objetivos que tenga la compañía.
Bueno, esta decisión debe basarse en la habilidad de una compañía de manejar el transporte rentablemente, así como también la importancia estratégica del transporte para el éxito de la compañía. Como tercer punto, tenemos usar tecnología para mejorar el desempeño del transporte. Bueno, los gerentes deben usar tecnologías de la información para reducir los costos y mejorar la capacidad de respuesta que tengan las redes de transporte. Ya, el software ayuda a que los gerentes planifiquen mejor las rutas que puedan tener los transportes y seleccionar el medio adecuado para poder construir nuevas rutas o rutas alternativas o nuevos horarios de entrega que maximicen la ganancia y que también maximicen la productividad de los camiones o de las entregas. Y como último punto, tenemos diseñar flexibilidad en la red de transportes. Bueno, en el diseño de la red de transportes, los gerentes deben tener en cuenta la incertidumbre de la demanda y también la disponibilidad del transporte para poder llegar a una posición mejor de la que ya se encuentra la red de transportes. Muchas gracias.